Bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Gracias y paz para cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si ahí donde usted está vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro interior. Señor, que sea, Señor amado, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor amado, las inescrutables grandezas de tu reino. Espíritu de Dios, mientras hablo, seas tú hablando, quitando vendas, desarmando todo argumento, derribando fortalezas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Una vez más, bienvenidos. Este mes estamos hablando acerca de la vida cristiana almática y pues precisamente veíamos algunos aspectos de lo que era el alma y decíamos que el alma es aquello que se relaciona con nosotros mismos y nos proporciona una autoconciencia, ¿verdad? Decíamos que el hombre antes de su caída era un alma viviente, como lo establece el Señor, pero que cuando éste cae se convierte en carne. También habíamos visto que era el espíritu y decíamos que es aquello que nos da conciencia de Dios y nos relaciona con el Señor. Y que Él está dentro de nosotros para regenerarnos, para habitar entre nosotros y para poder venir, para que podamos testificar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que obviamente vive dentro de nosotros para regenerarnos, pero que también viene sobre nosotros para poder investirnos del poder y poder testificar. Veíamos algunos aspectos de el poder latente del alma y veíamos que esto está asociado con aquello que es anímico. También veíamos cómo era una fe falsa o una fe o una regeneración falsa, ¿verdad? Y decíamos que el alma produce diversas manifestaciones como una habilidad natural, ¿verdad? Esta de poder convencer, de poder atraer. Hay mucha gente que puede tener carisma, ¿verdad? Pero no tiene carácter. Y acá no se trata de tener carisma, sino carácter, porque el carácter sostiene el don. También decíamos que el alma tiene obstinación y desobediencia. Decíamos que podemos tener una mente rebelde y una voluntad obstinada. ¿Qué es una voluntad obstinada? Es alguien que está persistiendo en su manera de pensar, en lo que él decidió y nadie puede hacerlo cambiar, ¿verdad? Decíamos también que esta tiene sabiduría y opiniones y que busca experiencias espirituales, pero todo se basa en el sentir. Y esas cosas, ¿verdad?, están muy ligadas al alma. Vamos a ver hoy a continuar viendo este tema y el cuarto punto con respecto a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Era que hay una confusión entre el alma y el espíritu. No sé si el televisor de acá no está prendido. Muy bien. Hay una confusión entre el alma y el espíritu. Y Hebreos, precisamente 4:12, dice lo siguiente. Hebreos 4:12 nos habla de la palabra y cómo ésta divide el alma del espíritu. Hebreos capítulo 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta lo profundo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La única arma que puede discernir o ayudarnos a discernir cuáles son las intenciones de nuestro corazón precisamente es la palabra. Así que en muchas de las ocasiones surge una confusión entre el alma y el espíritu. Hay creyentes que enfrentan, ¿verdad?,
una confusión en cuanto a esto. El alma, lo decíamos, es la fuente de nuestros razonamientos y sentimientos. Por eso usted no se puede dejar llevar por lo que siente, sino por lo que dice la palabra. Porque cuando yo me dejo llevar por lo que siento, cuando usted se sienta bien, va a actuar bien. Pero cuando usted se sienta mal, va a actuar mal. Por eso el equilibrio entre esos dos es obrar de acuerdo a la palabra. Mientras el Espíritu es donde habita Dios y la palabra nos recuerda, ¿verdad?, que podemos discernir entre el alma y el espíritu. Lo crucial es evitar todo engaño espiritual. Cuando los creyentes confunden emociones o intelecto con unción del Espíritu Santo, pueden caer en una espiritualidad vacía. El creyente que se inclina hacia las emociones, por ejemplo, por lo general, quiere tener sensaciones. Yo siento, quiero sentir a Dios. Si lloré es porque Dios estuvo, pero si no lloré, Dios no estuvo. Llores o no llores, Dios estuvo, porque Él lo dijo y lo prometió. Estaría dentro de nosotros y estaría con nosotros. Así que el creyente, ¿verdad?, que se deja llevar por sus emociones, busca sentir la presencia, ese fuego pentecostés. Que Dios esté en su corazón y en su mente y en su ser como un fuego ardiente. Y yo le pregunto, ¿qué pasa si no lo siente? Esa persona, ¿verdad?, quiere ser una persona espiritual. Y escúcheme, no es que usted quiera ser una persona espiritual, es que ya somos espirituales. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Es un espíritu que tiene un alma y que posee un cuerpo. Yo no puedo orar más para ser más espiritual. No. No hay tal cosa como que el pastor es el ungido y él tiene la unción y cuando yo oro no pasa nada. Tampoco, porque el mismo espíritu que tiene el pastor lo tiene usted. La misma autoridad Dios la ha dado a sus hijos, a todos sus hijos. Pero como traemos todos esos esquemas de la iglesia tradicional, lamentablemente, venimos a la iglesia creyendo aquello. El creyente espiritual algunas veces también tiene, ¿verdad?, esas clases de sentimientos. ¿Qué pasa con él? Quiere sentir cosas. El creyente espiritual algunas veces tiene sentirse eufórico o que la obra marche sin contratiempo. Usted ve a un cristiano que vive en su alma, es emocional. Hoy día quiero estar con los niños. Mañana voy a servir con... Mañana voy a servir con los músicos. Mañana me voy a multimedia. Pasado me voy acá y acá y acá. ¿Y dónde decide? Decide por sus emociones. Tuve un problema con el hermano Chencho, me voy porque yo no me siento bien con el hermano Chencho. O tuve una situación, o no me siento bien, entonces como no me siento bien, no voy al ayuno. Como no me siento bien, no voy a la iglesia. Como me peleé con el hermano fulanito de tal, ya no me cuenten aquí porque yo no quiero estar. Eso es un cristiano carnal, que vive en su carne y que vive en sus emociones. El creyente espiritual puede tener los mismos sentimientos, escuche, pero no depende de ellos para salir adelante ni para estar satisfecho. Usted puede sentirse emocionalmente mal, pero usted viene a la iglesia. Cuando usted madura, usted sabe que no se trata del calambre pentecostés o de que se sienta mal o que se sienta bien para venir. Ya es una responsabilidad de aquella persona que quiere crecer en Cristo. Y si tú quieres crecer en Cristo, tú no te debes dejar llevar por los sentimientos.
El creyente maduro, el creyente que sabe andar en el Espíritu, aunque sienta cosas negativas, sigue. El creyente emotivo puede servir al Señor solamente cuando tiene sentimientos. De lo contrario, no da de un paso. No, es que yo no me levanto a orar porque me siento deprimida. Me herí con fulano, me herí con sutano. No me quiero conectar, no quiero saber nada de la oración, no quiero. Eso es emoción. Y eso es alma. Así que muchas de las ocasiones cuando una persona vive en su alma o un cristiano vive en su alma, tiende a confundir, ¿verdad? Tiende a confundir el sentimientos con presencia. Quinto, un cristiano que vive en su alma tiende a tener madurez emocional. El alma puede llevarle a la inmadurez emocional. Los creyentes que son controlados por su alma a menudo experimentan altibajos emocionales, lo que afecta su vida espiritual. Un día pueden sentirse llenos de fe y al siguiente día caer en una depresión profunda. Un día están bien, otros días están mal. Un día están enojados, otro día están alegres. Un cristiano que vive en sus emociones nunca crece. Salmos 42:5, por favor. Salmos 42:5. Gracias. Mire lo que dice David. Él le habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Escúcheme, cuando usted se sienta en el pico más alto o se sienta en el lugar más profundo, necesita hablarle a su alma. Porque su alma le va a llevar a tomar malas decisiones. Y si usted es un cristiano que vive por su alma, déjeme decirle que el diablo está esperándolo para sacarlo. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a sentir mal y no vas a querer venir a la iglesia. Pero si tú entiendes que acá Dios te va a dar una palabra, sea como sea, tú vienes, siéntate bien o se sienta mal. Este hombre, este salmista, le hablaba a su alma. Ahora, el salmista no vivió como usted y como yo, hermano. Él vivió situaciones bastante difíciles. Pastora, pero que usted no sabe mi situación difícil. Tú tampoco las nuestras. Pero déjame decirte algo. Cuando tú te determinas buscarle y depender de él, siéntate bien o siéntate mal, como te sientas, buscarle y aún así hablarle a tu alma va a responder, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. David muestra, hablando a su alma, lo que indica la necesidad de controlar sus emociones y someterlas a la esperanza en Dios. Somete tus emociones a la voluntad de Dios. Puedes ser que te sientas deprimido. Mire, hay momentos en que uno siente que su alma está por allá, por valle de sombra de muerte. Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que tú sientes que tu alma se metió en un hueco. Pero si tú perseveras y perseveras y perseveras, Dios en algún momento traerá una palabra que te va a libertar. Pero el cristiano emocional tiende a vivir en sus emociones. Tú no te puedes quedar, porque depende de ti que tu generación camine. Siempre se lo voy a decir, no es solo por ti, es por tus generaciones. Y si tú decides vivir una vida egoísta, centrada en ti mismo, resentiéndote con media humanidad, que por media humanidad ya no sirvo en la iglesia y ya no doy y ya no quiero saber nada porque nadie se preocupa por mí. Entonces, ¿sabes qué?
déjame decirte que en tu vida hay tanto orgullo y tanto ego que Dios tiene que quebrar. Dios va a trabajar en nuestra vida para que nuestra vida no viva de emociones. 6. Un cristiano, ¿verdad?, que vive en su alma, lamentablemente va a tender al fracaso. Vamos a ver la diferencia entre una oración almática, porque podemos orar incluso almáticamente. Existe un peligro de la falsificación de la espiritualidad. Las oraciones que brotan del alma pueden ser falsificaciones. ¿Alguna vez usted ha tomado un billete, verdad? Y ese billete resulta ser que era falso. Y usted pasó la vergüenza. ¿Alguna vez le ha pasado? Sí, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, en el mes de diciembre, mi papá le había dado a mi mamá un billete, se lo habían pasado. Y como él ha perdido la sensibilidad, antes él reconocía, pero perdió la sensibilidad de estas yemas, entonces ¿qué resulta ser? Que se lo pasaron. Y mi mamá va, paga a un supermercado y en ese supermercado le dicen, este billete es falso. ¡Qué vergüenza! Mi hermano venía molestándola y que mira que qué vergüenza, un billete falso. Así nuestra alma puede falsificar oraciones, comunión aparente, puede falsificar muchas cosas o una intercesión. Primera de Corintios 2:14 nos habla de lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Diga, no las puedo entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas manifestaciones en la iglesia moderna pueden ser puramente almáticas, produciendo resultados temporales. Lo decíamos la semana pasada. Si tú viniste y te compungiste y te lloraste con una canción, y ese cántico, ¿verdad?, con el cual tú lloraste, tú saliste igualito, eso fue tu alma. Porque cuando hay espíritu, el espíritu te transforma, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Entonces yo puedo venir a la iglesia, ser tocado porque de repente ese es el cántico que a mí me gusta, pero posiblemente ese cántico no llegó a mi espíritu. Lo entoné en mi alma herida. Entonces de repente puedo tener manifestaciones y creer que es el espíritu. Estas producen resultados temporales, pero no transformación eterna. El día lunes estábamos conversando acá con las hermanas de intercesión, ¿verdad? Y estábamos hablando de las cortes del cielo. Por cierto, ya tenemos 2 testimonios de la corte del cielo, buenísimo. Y qué bueno que el Señor obra. Pero una de las cosas que decíamos es que muchos de nuestros familiares en algún momento nos heredaron religión. ¿Cómo sabemos que nos heredaron religión? Porque no nos cambió. La religión nunca cambia. Llegas a tu casa y sigues siendo el mismo gritón, enojón, peleón y todolón. Sigues diciendo malas palabras y los ajos y los cebollas salen por allí. Sigues robando, sigues mintiendo, sigues fornicando, sigues adulterando. Religión. Porque cuando vivíamos en la religión tradicional, íbamos a la iglesia, hasta le confesábamos a una persona nuestro pecado. Yo me acuerdo, ¿verdad? Porque mi mamá nunca fue devota de eso, pero ya en la escuela nos obligaron a hacer, ¿verdad?, esa comunión y eso. Y entonces yo me acuerdo que iba donde este sacerdote y yo le decía, ay Dios mío, y es que ya ni me acuerdo qué pecados cometí. Ay, ¿qué me voy a inventar? ¿Qué me voy a inventar? Porque ya todo un año, muchos años, y acumular tantos pecados que ya ni me acordaba qué pecado, y peor aún el espíritu no me había redarguido porque ni había nacido de nuevo.
Pero tú y yo todos los días podemos confesar pecados, pero dice la palabra que el que confiese su pecado también debe hacer otra acción. Y la acción es apártese de ello. No es tal cosa como que yo confieso mi pecado y sí, soy pecador. Sí, pero ya, confesaste tu pecado, apártate pues. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Ay, aquí a mí me gustó, Wedifredo. Ay, me gustó. Ay, perdóname, Señor. Sí, perdóname, pero apártate pues. ¿Sí me estoy explicando? No voy a estar ahí, ay, cuelga tú. No, pues si cuelga tú, ya cuelga. Y bloquéalo. Pero no hay tal cosa como que sigues en la misma cosa y dices, no, pues es que no puedo. No, sí puedes. El ser humano sí puede. Entonces, yo puedo venir a la iglesia y nunca ser transformado. Vienes como un asistente, pero nunca fuiste cambiado. Y eso quiere decir que tú solamente viniste y tu alma solamente produjo muchas cosas. Las oraciones que surgen del alma son consideradas almáticas. La próxima semana vamos a estar hablando mucho también de las palabras y oraciones almáticas. Estas son egocéntricas, basadas en deseos personales y emociones. Como por ejemplo, Señor, yo te pido por favor que aquí ese que está de celeste ahí con esa carpeta verde, Señor, ese mismo. Señor, ese me tome en cuenta, por favor, que sea mi esposo. Y comienzo a orar en mi deseo. La pregunta es, ¿se lo entregué al Señor? Porque todo es de Él y todo vuelve a Él. Ahora, a Dios le gusta que tú le digas la verdad, pero entrégaselo. ¿Sí me estoy explicando? Pero no es tal cosa como que yo oro tras mi deseo. O aquí vengo yo y oro y digo, Señor, aquí me peleé con Rosita, Señor, pero tú quebrántala, Señora, haz lo que tengas que hacer para que ella se dé cuenta que me hizo mal. Esa es una oración de alma. Porque Dios nos mandó a bendecir. Entonces, esa oración está basada en mis deseos personales. La palabra lo habla en el libro de Santiago, que a veces piden mal por sus deseos egoístas. Yo quiero que se me conceda a mí, y que tú al otro, Señor, porque yo soy tu hija. Entonces tú lo quebrantes, lo achumaques, Señor, mándale un rayo. Eso es emoción y alma. Estas oraciones pueden ser manipuladoras y carecen de dirección del Espíritu Santo. Yo me acuerdo hace años, ¿verdad? Nos contaban de una hermana, líder de intercesión, que oraba para que el Señor se llevara al esposo porque él era la piedra de tropiezo que impedía que ella caminara en la iglesia. Alma, hermano. ¿Cómo va a orar alguien por su esposo? Señor, oramos por esta es la piedra de tropiezo. Eso es alma, eso es carne. Porque alguien que vive en el Espíritu busca dirección de Dios. En contraste, ¿verdad? La oración espiritual busca la voluntad de Dios y se basa en una relación divina. Vamos a ver Romanos 8:26, por favor. Si pudieran ponerlo en NTV sería excelente, pero si está en Reina Valera no hay problema. Entonces dice, de igual manera el Espíritu, ¿quién? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sabe, Dios sabe que somos débiles. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, diga el Espíritu, mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu sabe acomodar. Lo decía hace un tiempo atrás el pastor Lucas Márquez. Decía que cuando tú haces, es como que si haces una redacción fea y el Espíritu Santo te acomoda con una letra bonita. Él sabe que sabe lo que necesitas. No sé si la puede poner en NTV, César, por favor. El Espíritu es el que te ayuda en tu debilidad. Entonces, ¿quién me va a direccionar cómo puedo orar por esta situación? El Espíritu Santo. El mejor consejo que alguien te puede decir
es anda y ora. Porque en nuestras emociones, hermano, hacemos muchas cosas. Mire, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Hay momentos en que las palabras, dice un cántico, no alcanzan. Hay momentos en que tú no puedes expresar con palabras porque hay dolor profundo, pero el Espíritu sabe pedirle al Padre lo que tú necesitas porque Él vive dentro de ti y está en Él. Y Él le dice al Padre lo que tú y yo necesitamos. En contraste, la oración espiritual busca la voluntad de Dios. Nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra habilidad, lo que implica que debemos depender de Él para nuestras oraciones. Pídale cuando usted no sepa cómo orar, cómo accionar. Espíritu Santo, guíame cómo accionar. Estoy frente a algo. Espíritu Santo, guíame. Y Él va a ayudarnos. Vamos a ver las diferencias entre la voz del alma y la voz de Dios. Diferencias entre la voz del alma y la voz de Dios. Primero, la voz del alma, ¿verdad?, infla el ego. La voz del alma puede inflar el ego, haciéndonos sentir especiales y superiores. Siempre lo decimos, escúcheme, hay 3 voces que tú vas a escuchar. La primera, esa que te ha acompañado muchas veces, es la voz de tu ego, de tu yo, de tu alma. ¿Qué va a hacer tu alma? Va a exaltar tu ego. ¿Sí? Es que tú cantaste mejor, es que tú lo hiciste mejor, tú oraste mejor, tú eres buena, tú y tú, y nadie más que tú. La voz del diablo es la segunda voz. Esa voz te va a decir siempre desgracias. ¿Qué quiere decir? Te va a hablar de enfermedad, no vas a poder salir, eres una mala, eres un perverso, tú no sirves para ser cristiano, tu familia se va a destruir, tienes cáncer, tienes enfermedad. El diablo te va a hablar desastres. Y en primera persona, haciéndote creer que eres tú mismo. Y la tercera voz es la voz de Dios. Y esta siempre te va a llevar a obedecer la palabra. Pero sin embargo, cuando tu alma está cargada de sí misma, ¿verdad?, te va a inflar el ego. Dios te dice, o Dios me dijo que usted era para mí. Dios me dijo que usted me va a sacar de pobre. Dios me dijo, verdaderamente Dios te dijo. Hace años atrás me acuerdo tanto que había una pareja. Él tenía a su esposo y ella tenía a su esposo. Él tenía a su esposa, perdón. Y él tenía a su esposa. Los dos tenían esposos. ¿Qué resulta ser? Que, oh sorpresa, como ninguno de los dos iba a la iglesia, el Señor les había revelado que ellos eran pareja. Y terminaron adulterando. La hermana espiritual con falda larga y todo largo, nunca se dio cuenta que era su carne y su alma no purificada. Por eso escúcheme bien, hermano. Cuando tú vienes a esta iglesia, una de las cosas que queremos es que tú entres a procesos de sanidad. Porque cuando tú entras a procesos de sanidad, tú no vas a estar confundiendo tu alma con tu espíritu. Tu alma te va a gritar cosas que no están alineadas. Como Dios me dijo, yo sé esto, es que Dios verdaderamente te dijo, Dios, es que me dijo que esa persona era para mí, ¿es para ti o es el deseo de tu alma? Es que ese trabajo es para mí, ¿es verdaderamente para ti o es el deseo de tu alma? Porque mi alma puede fabricar cosas
Esta siempre, ¿verdad? Esta voz del alma siempre va a inflar mi ego. Nunca me va a llevar a la humildad, mientras que la voz del Espíritu me va a llevar a humildad. Vamos a ver Isaías 6:5, por favor. Entonces dije, miren lo que dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La presencia del Señor le hizo ver su condición. Y es que, escúcheme, cuando tú vienes a la presencia y tú estás en la presencia, lo que primero que el Señor te va a mostrar es tu condición. Nos va a mostrar y te va a decir: epa, estás mal. Estás mal, tu actitud está mal, tu actitud apesta. Esta broma que hiciste no correspondía. Este grito que dijiste, esta murmuración que hiciste, ¿no le ha pasado alguna vez cuando el Espíritu Santo te confronta? Entonces esto te lleva a ser más humilde. El Espíritu de Dios nos lleva a ser más humildes. Y es el deseo de Dios que nosotros podamos, ¿verdad?, ser quebrados. Él se siente quebrantado en la presencia de Dios. Sin la supuesta dirección divina, alimenta el orgullo, no proviene del Padre. Voy a repetírselo. Si la supuesta dirección divina alimentó tu ego, no provino del Padre. Dios me dijo que tú estabas mal. De seguro, porque normalmente cuando vamos a la presencia de Dios nos hace ver que nosotros primero estamos mal. ¿Qué más? Segundo, control y manipulación. La voz del alma siempre va a querer llevar control y manipulación. El deseo de Dios es que podamos ser santificados. Mucha de la gente dice: el Dios me dijo, para controlar al otro. ¿Cuántos pastores, lamentablemente, verdad, tienen este pensamiento erróneo? Y Dios me dijo que me dé su casa. ¿Y no será que Dios primero le dice a ese otro? O Dios me dijo que usted me tiene que dar. Dios me dijo, escúcheme. Antes de que Dios le muestre a un servidor, pastor, lo que fuera, querubín, primero te lo dice a ti. Primero te lo confirma a ti. Simplemente lo que hace a través de otra persona es una confirmación de lo que ya Dios ha puesto en tu espíritu. Entonces no hay tal cosa como que a mí me ponen una persona y me dicen: ahí está, pues ese es su esposo. ¿Cómo que mi esposo? Dios me lo dijo a mí. Pero lamentablemente, cuando se cae en el alma, se cae en control y manipulación. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, por favor. No apaguéis al Espíritu. Siga, por favor. No menospreciéis las profecías. ¿Qué dice? Examinadlo todo. Retened lo bueno. Escúcheme. Cuando uno madura, uno aprende a examinar y a retener lo bueno. Hay pastores que de repente tienen sus errores. Pero yo no puedo, ¿verdad?, decir: no, ese pastor, no lo quiero ver, no me interesa, es un pastor así, cocinado. Algo bueno tiene que tener. Toma lo bueno. Toma lo que te edificó. Lo que no, deséchalo. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Lo que te edifica, lo que te ayuda a crecer. Examina todo. Retén lo bueno. Muchos llegan, ¿verdad?, dejándose manipular con el Dios me dijo. Lo que se denomina o se considera dominación y no profecía. Cristo guía sin manipular. Y el uso de la Biblia para ejercer control es un signo de inmadurez espiritual. Repito, Cristo guía sin manipular. Jamás
te va a guiar para manipularte. Es más, Dios jamás va a violar tu libre albedrío. Él está esperando que tú decidas. Hay dos corrientes en la era cristiana, y es la del calvinismo y la del arminianismo. En el seminario se ve aquello. El arminianismo dice que el hombre tiene una decisión por hacer, que su voluntad todavía no está toda gobernada por el enemigo y sí puede decidir por Dios. Mientras que pues el calvinismo dice que no, que el hombre está totalmente depravado y no puede, Dios lo obliga a aceptarlo, y no es así. Dios te dio un libre albedrío para que tú decidas qué quieres hacer con tu vida. Dios nos dio a todos. Entonces, necesitamos entender que cuando alguien quiere ejercer la Biblia para controlarte, eso no es Dios. Aquí el Señor me muestra que usted es esto, y te tengo bajo miedo, bajo temor. Hermano, Dios no actúa de esa manera. ¿Sí me estoy explicando? Que si usted no viene a la iglesia, es un hereje. Que si tú no te conectas, eres así. No estamos para infundir terror. Si tú vienes, vienes a ser edificado. Si tú no vienes, tú te pierdes de ser edificado. Así de simple. Pero no estamos para ejercer el control. Síganos como si fuéramos una secta. No somos una secta, hermano. Así que muchas de las ocasiones hay gente que se deja controlar. Es que es profeta. Será querubín, pero es ser humano. Entiéndelo. ¿Sí me estoy explicando? Y se va a equivocar. No es que, hermano, necesitamos entender que si alguien te quiere controlar y tener allí, por ahí no es. ¿Qué más? Prisa y ansiedad. La voz del alma siempre va a tener prisa y ansiedad. Esta actúa con urgencia y presión, mientras que la dirección del Espíritu trae paz. ¿Qué trae la dirección del Espíritu? Si alguien te dice que tienes que hacerlo ya, detente, examínalo. Si dices tú que Dios te guió a hacer algo ya, detente. Los grandes hombres que saben manejar finanzas dicen lo siguiente: tú no puedes ir a comprar algo por tus sentimientos. Detente un momento y detente hasta que tú sepas que verdaderamente eso es una necesidad. O sea, no lo compres. No lo compres hasta que sepas que eso verdaderamente es una necesidad. Pero si tú ya dices que ya necesito y ya así, lo tengo que comprar, hay un problema. En el nombre de Jesús, quebranto todo poder del diablo y toda obra del enemigo y sumerjo en el poder de la sangre. Listo. Así que 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Escúchame, si hay algo que no te trae paz, no es Dios. Si tú estás en una relación que no te trae paz, no es Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ay, es que estoy aquí. Sea la relación que sea, si no te trae paz, te trae confusión, te trae malestar, no es Dios. Si es una relación comercial, si es una relación empresarial, si fuere lo que fuere, si vas a comprar algo y no tienes paz, no es Dios. Si la dirección que se recibe está acompañada de ansiedad, presión, es probable que no sea Dios. Detente, ora. Es que ya esto hay que comprarlo. Es que ya tenemos que hacer el préstamo. Tranquila, espérate, oremos.
Es que necesitamos este dinero. Detente, oremos. ¿Sí me estoy explicando? Ora. Y si eso no te trae paz, es porque por ahí no es. El alma quiere resolverlo hoy. Hoy. Nos peleamos hoy. Hay que resolver esto. Ora, primero ora, para que cuando tú vayas a hablar, las palabras que tú vayas a decir sean palabras gobernadas por el Espíritu Santo. Porque hay momentos en que uno quiere decir, sobre todo nosotros las mujeres, ¿verdad? Que somos así como muy aceleradas en ciertas cosas. Y queremos resolverlo ya, y que no me dejen con la palabra en la boca. Ándate a orar y luego que hayas orado, entonces tranquilo, habla. Pero cuando tú eres gobernado por tu alma, la voz del alma siempre va a traer prisa y ansiedad. ¿Qué más? La voz del alma trae ofensa ante la prueba. Si alguien se ofende antes, al ser cuestionado sobre su revelación, esto indica inmadurez. La verdadera dirección de Dios puede ser examinada y no teme ser probada. Hay gente, ¿verdad?, que dice que Dios le dijo, y cuando le dicen no, es que no es así, se enoja. ¿Cómo usted duda de mí? La verdadera dirección de Dios nunca teme ser probada. De hecho, todo el tiempo vamos a ser probadas. Primera de Juan 4:1, por favor. Amados, no creáis a todo el espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo el que dice que es cristiano, hermano. No todo el que dice que es pastor. Usted tiene que ver, usted tiene que comprobar que le va a ver carácter. Si vive una vida desordenada, vive una vida lejos de la voluntad de Dios, hermano, no es cristiano. Por más que tú digas y se vista como cristiano, tenga una Biblia grandota y se diga cristiano, diezme, ofrende, sea querubín, repito, y haya servido en 50 años en la iglesia, puede estar en la iglesia, pero puede irse al infierno si no vive una vida conforme a lo que dice la Escritura. Así de simple. Y hay mucha gente en la iglesia, hermano, que vive una vida doble. Que vive una vida desordenada. Dios nos guarde de aquello. Y dice la palabra, no creáis a todo espíritu, probad. Mira si verdaderamente esta persona ha salido de Dios. Su fruto va a ser visible. ¿Cuánta gente se engancha con gente y se va tras ellos y viven una vida totalmente desordenada y aún así le siguen? O tienen la gran revelación, hermano, y viven una vida de desorden. No hay tal cosa. ¿Qué más? La voz del alma siempre va a llevar a desobediencia a principios bíblicos. La voz del alma, ¿verdad?, puede llevar a desobedecer los principios bíblicos. Si una relación o decisión empuja a la impureza o la mentira, no proviene del Padre. Si alguien te está diciendo, ¿verdad?, para vivir una vida que te lleve a vivir en la impureza o en la mentira, por más cristiano que se llame, o a rebelarte, o a levantarte, o a mentir, por más cristiano que se diga, no lo es, hermano. Vamos a ver Jeremías 17:9, por favor. La voz de Dios siempre se va a alinear a la palabra. Engañoso es el corazón
más que todas las cosas. ¿Y qué es? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El 10 dice, yo Jehová. Él pesa el corazón nuestro. Él sabe la intención por la cual venimos. Él sabe lo que dijiste antes de que llegaras. Él sabe todo de nosotros, hermano. Yo puedo darle aquí un besito. Mire, el otro día me encontré con una persona y que de manera personal no es tal vez muy agradable a mi persona. Me acuerdo tanto que le saludé, pero después estaba juzgándola en mi mente. ¿Y sabes qué sucedió? Que el Espíritu Santo me dijo, Lucy, la estás juzgando, eres hipócrita. Porque a veces yo puedo, pero aquí te estoy juzgando. ¿Le ha pasado alguna vez? A más de mí para que se animen los hipócritas. Sí, nos ha pasado. Puedo darte besitos y abrazos, pero acá te estoy juzgando en mi mente. ¿Y por qué esa persona? Y no me parece, y no creo. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y Él sabe que el corazón es engañoso. Él, mira, sabe que tú puedes decir, yo voy a ser fiel, pero sin embargo puedes vivir engañando. Yo me acuerdo tanto, creo que se les decía, ¿verdad? Que había una persona que el Día de las Madres, imagínense ustedes, no dejó dormir a mi pastora en toda la madrugada porque le dedicó una serenata, le llevó serenatas a mi pastora. Le llevó serenatas y ahí, que madrecita, pastora, usted es mi madre espiritual. ¿Y sabe lo que sucedió? Que a la otra semana ya se fue de la iglesia con todos sus hijos. No la dejó dormir a mi pobre pastora toda la noche para que la próxima semana se fuera de la iglesia. Porque yo puedo decir hoy te amo, pero las circunstancias, la herida me va a mostrar verdaderamente si yo te amo verdadero. Si yo en mi mente te juzgo, tengo resentimiento. Advierte que el corazón es engañoso, lo que subraya la necesidad de probar espíritus. Dios siempre se va a encargar de probar nuestro corazón. ¿Qué más con respecto a la voz del alma? Necesito entender que tengo que tener filtros para discernir la voz de Dios. Afirmar, Dios me dijo, se sugiere pasar por 5 filtros. Y vamos a verlo. Se sugiere pasar por 5 filtros. Si alguien te dice, Dios me dijo, pásalo por estos filtros. ¿Cuál filtro? Primero, si esto está alineado a la Escritura y me lleva a carácter de Cristo, me lleva a madurar, ¿está alineado a la Escritura? Segundo, si hay obediencia versus permiso para actuar según sus deseos personales. ¿Hay obediencia en esto o me lleva a actuar según el deseo del corazón de aquella persona o según mi deseo? Tercero, ¿esto me lleva a hacer algo rápido? ¿Tengo una prisa o una paz gobernada? ¿Tengo prisa para hacer esto? ¿Esto verdaderamente es del Espíritu? ¿Me lleva a hacer algo a la prisa o me lleva a vivir en el Espíritu y tener gobierno a través de su paz? Cuarto, humildad versus inflación del ego. ¿Infla mi ego o de repente me lleva a ser más humilde? Esto que yo estoy sintiendo, ¿infla mi ego? ¿Hiciste algo y esto infla tu ego? Si infla tu ego, no fue Dios, fue tu alma. Y quinto, edificación y consuelo versus control y división. Si no cumple uno de estos criterios, es mejor expresar lo que se siente o piensa y llevarlo ante el altar antes de recibir. Llévelo primero al altar.
toda cosa en su vida, llévela primero al altar. Voy a hablar con alguien, llévela primero al altar. Todo lo que vayas a hacer, llévalo primero al altar, porque tu alma es engañosa. Y tu alma te puede meter en una deuda que Dios no te dijo. Te puede meter con relaciones que Dios no te mandó. Te puede meter en situaciones que Dios no te mandó a meterte. Por eso, llévalo todo al altar. 9. La meta de la obra espiritual. Vamos a ver. La verdadera meta de la obra espiritual es impartir vida al espíritu del hombre. Los pecadores no necesitan solo conocimiento o emociones, sino resurrección espiritual. Escúcheme. Si la palabra que te imparte te anima tu alma y te dejó animado, ¿verdad? En tu alma, ten cuidado. Había un hombre que estaba en una iglesia, se decía pastor, lo pusieron como pastor, pero ese hombre nunca fue tratado. Era un hombre muy sensual, ¿verdad? Se tomaba fotos muy sensuales, con el torso todo desnudo. Le gustaba pues exhibir la buena vida que vivía. Y de repente una estrella se convierte. Y este hombre, pastor, comienza a sacarle dinero. Y los dos se iban a ciertos lugares que no debían irse. Lamentablemente sale a la luz la vida doble que vivía este varón. Había muchas luces, mucha iluminación en la iglesia, buen sonido, aparentemente buena predicación. Pero lamentablemente este hombre solo ministraba en el alma. ¿Por qué ministraba en el alma? Porque él nunca fue sano, nunca fue libre. Y si alguien te atrae hacia él, repito, y no te atrae y te lleva a Cristo, por ahí no va. Porque nadie te puede atraer hacia él mismo. Ese es un falso profeta. Gálatas 2:20 nos recuerda que con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, cuando él decía estoy crucificado, es que cada aspecto de su vida él la llevaba a la cruz. Pablo no era pues de apacible o aparentemente apacible. Pablo era muy enérgico, con un temperamento bastante fuerte. De tal manera que si usted ve en el libro de Hechos 16, dice que esta mujer estaba que le decía que ellos eran hombres de Dios. Dice que él se da la vuelta, enojado y desagradado, y le echa fuera este espíritu. Se peleó con Marcos, porque Marcos no quiso. Juan Marcos, se dice que era en ese tiempo era un muchacho, y como vio las tribulaciones que los apedrearon y todo lo demás, dice que el muchacho quiso regresarse y ellos tuvieron diferencias. Pero en el proceso, Pablo fue madurando. Y es que tú no te puedes quedar como viniste. Si tú eras el enojón, el que decía malas palabras, el que decía cosas que no venían, el que hacía cosas, tú no puedes venir y seguir en la iglesia y seguir con las mismas cosas. Algo en ti tiene que cambiar. Y Pablo llegó a ser un hombre que amó con entrañable amor. De tal manera, hermano, que los corintios le dieron mucho menosprecio. Y Pablo le dice, como hijos los he amado. Eso quiere decir que en el proceso a Pablo se le formó el carácter, y es lo que Dios tiene que formar en ti.
Pero ¿cuándo va a formar? Cuando te crucifica. Cuando lo que quiero hacer no lo hago y lo llevo a la cruz. Quiero gritar, Señor, pero lo llevo a la cruz. Por Espíritu Santo, ayúdame. Quiero decir palabras negativas. Espíritu Santo, ayúdame. Quiero enojarme. Espíritu Santo, ayúdame. Quiero resentirme y estar peleado con media humanidad. Espíritu Santo, ayúdame. Cada vez que tú haces eso, vas crucificando tu carne, y Cristo va habitando más y más en ti. Esto habla de centrarse en Cristo y no en las capacidades de tu alma. Espíritu Santo, no puedo. Aquí te entrego esto, te entrego acá, te entrego allá. Cada vez que Dios te va confrontando con algo, te lo entrego, lo rindo y Dios se encargará de obrar. 10. La solución para todo este problema de mi alma es precisamente esta: crucificarla y quebrantarla. Para que el poder del Espíritu se manifieste, el alma tiene que ser quebrada. ¿Qué tiene que ser? Quebrada. La palabra Jezabel significa intacta. Esto quiere decir que esta mujer nunca fue tocada. Vivió con un israelita, pero nunca fue tocado. ¿Y sabe qué? Yo puedo venir a la iglesia y nunca puedo ser tocado porque nunca dejo que Dios me cambie. ¿Cuándo es el momento que Dios te va a quebrar? Cuando eliges perdonar en vez de seguir resentido. Cuando eliges decir no a tu carne, no a una invitación, no a lo que tú quieres, no a las palabras negativas. Cuando tú decides eso, tú estás siendo quebrado, y tu alma crucificada. Necesitamos entender aquello. La analogía del vaso de alabastro se utiliza para ilustrar que el perfume, o sea, el Espíritu Santo, puede llenar tu casa. El vaso es tu alma y este debe de ser quebrado. ¿Qué debe de ser tu vaso? Quebrado. Este quebrantamiento no busca destruir tu personalidad, sino someterla al control del Espíritu. La cruz es el instrumento de Dios para lidiar con el poder del alma, permitiendo que el poder de la resurrección opere en nosotros. ¿Cuándo? Cuando tu yo muere. Tu yo, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero que se haga a mi manera, yo quiero controlar, yo quiero hacer, yo quiero esto, yo quiero aquello. Cuando este es crucificado, digo, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieres. Entonces, allí está operando el poder de la resurrección. Como conclusión, iglesia, el alma, aunque es parte de nuestra humanidad, puede ser un obstáculo para la vida espiritual si no está sometida al Espíritu. El poder del alma es limitado y engañoso, mientras que el poder del Espíritu es infinito para transformar. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a identificar cuándo estamos operando en mis propias fuerzas o en mi alma y cuándo estamos fluyendo en su gracia. La verdadera victoria no proviene de ejercitar nuestra alma, sino de rendirla a Cristo. Repito, la verdadera victoria no proviene de ejercitar nuestra alma, sino de rendirla a Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y a través de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere usarte como una piedra viva para edificar a muchos. Pero ¿sabe qué? No te puede usar en tu alma. Puedes tener una buena voz, puedes tener el talento, puedes ser todo lo que tú quieras, pero si tu alma no está crucificada, no le sirve. Si tú no llevas tu alma
al punto de crucificar y decir, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú, nada de los dones ni los talentos que puedas tener le sirven a Dios. Porque al final eso se va a caer y lo vamos a dañar si tenemos un mal temperamento. Así que la solución para una vida almática es la cruz. Cada vez que quieres actuar en tu yo y decides rendir tu alma y dices, no como yo quiero, sino como tú. Cierra sus ojos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.